Gracias por continuar con nosotros. Estamos en una charla con el padre Alejandro Solalinde, quien es fundador del Centro para Migrantes Hermanos en el Camino en la ciudad de Ixtepec, Oaxaca. Hace unos momentos comentábamos con el padre de la misión que tienen ellos como refugio y todo el equipo que trabaja junto con él. Y bueno, la manera en que ellos se sienten satisfechos de haber cumplido su misión y de haber logrado los objetivos que se propusieron. Pero dentro de todo este contexto quisiera preguntarle, padre, todas las personas que pasan por el refugio y que logran llegar a Estados Unidos, ¿tienen contacto después con ustedes o es solamente una parte con la que logran comunicarse ya que se llegaron a establecer al otro lado de la frontera? No, es una parte mínima. En realidad la mayoría no se pueden comunicar con nosotros, no pueden estarse comunicando con nosotros, pero hay quienes sí lo hacen. Y cuando lo hacen nos da gusto saber cómo están, qué está pasando allá. Si no fuera por esas personas que nos llaman, no sabríamos qué pasó en el camino, no tendríamos más información de lo que les pasó en el camino, pero tampoco sabrían cómo llegaron y cómo están viviendo allá en los Estados Unidos. Y entonces ellos nos están realimentando, dándonos información nueva acerca de cómo está la vida en ellos, cómo se sienten allí en los Estados Unidos, con otras personas que sin duda también con ellos comparten la vida. Okay. Y bueno, precisamente hablando de todo este trayecto que ellos tienen que cruzar, tanto los que vienen de Centroamérica, que tienen que cruzar México, hasta llegar a Estados Unidos, surge una inquietud muy importante, ya que como sociedad tendemos a criminalizar lo que viene siendo este fenómeno de la migración, pero propiamente al migrante. Lo vemos como un delincuente, como alguien externo a nosotros que viene únicamente a hacernos daños. Ustedes como refugio y usted en su labor, ¿cómo tratan de evitar esa situación y esa percepción en nosotros como sociedad? Híjole, tu pregunta es muy buena, Omar. Tu pregunta es muy buena y muy profunda. Fíjate que yo te voy a decir algo. El miedo al diferente, el miedo al que viene de fuera no es nuevo. Es tan antiguo como la misma humanidad. Yo recuerdo en la Biblia, pues se habla de esto, pero la respuesta de Dios, en este caso la respuesta de nosotros como cristianos, como católicos, debe ser la de Dios y debe ser la de fe. Es decir, verlos a ellos no como terroristas, como ladrones, como potenciales amenazas para nosotros. Así, con esos prejuicios de ese tamaño, no mira a Jesús. Jesús nos dice que Él se identifica con los pequeños, se identifica con los migrantes, Mateo 25 ahí está, y nos dice que es Él mismo en persona, el que está ahí. Entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de recibir a uno de esos hermanos, recibimos a Jesús. Y si lo recibimos sin prejuicio, eso no quiere decir que alguno por ahí no nos vaya a hacer algo de sorpresa, eso no podemos evitarlo, pero Jesús corría ese riesgo, se acercaba a todos. Cuando llegan los migrantes nos damos cuenta de sus vidas, de sus historias, y tenemos la oportunidad con ellos de descubrir al Señor. Nosotros los católicos nos han formado de tal manera, o nos han deformado, no sé, de tal manera que nos hacen sentir que solamente ante el Santísimo, ante los sacramentos está Jesús. Y nos cuesta trabajo descubrirlo en forma viva en todos nuestros semejantes, pero sobre todo en los migrantes. Y ahí está Él. Ahí está Jesús, es la presencia de Jesús la que está ahí y recibirlo es recibirlo a Él. Yo creo que la vida cristianamente, auténticamente hablando, o el criterio de autenticidad para el catolicismo se tiene que mostrar en la recepción con los migrantes, en compartir con ellos, no solamente darles de aquí porque es fácil, sino darles de aquí, recibirlos realmente, conocerlos, escucharlos. Y ahí está, tenemos FM4, un comedor aquí en Guadalajara para los migrantes, para el que quiera visitar. Okay. Me parece muy interesante lo que nos comenta y sobre todo esta parte vertical que tiene que ver con la fe de nosotros como personas, como miembros de una sociedad. Y relacionado a esto, no podemos dejar de lado que usted es parte de una institución religiosa, de la Iglesia Católica, y al respecto, ¿cuál es la postura de la Iglesia ante este fenómeno migratorio? Pero sobre todo, ¿cuál es la postura de la Iglesia a que ustedes como sacerdotes, que no únicamente se dedican a un ritual religioso, sino también se dedican a ayudar al prójimo en el campo, luchando por sus derechos, luchando porque sean personas reconocidas y que no sean discriminadas? Nuevamente me vuelves a preguntar algo interesante, algo importante. Mira, no hay que olvidar que nuestra Iglesia Católica, lo cual yo quiero mucho, nuestra Iglesia Católica está en crisis, está pasando de una etapa de neocristiandad, una etapa medieval, ¿verdad?, con una estructura rígida, una estructura piramidal,
un poco monárquica, muy rígida. Está pasando de este mundo moderno al mundo posmoderno, donde estamos viendo una diversidad, una serie de desafíos, de retos de parte de la sociedad. Entonces, estamos pasando del moldecito del sacerdote que solamente está para rezar, para los sacramentos, para el culto, la liturgia, ¿verdad? Está pasando para las implicaciones que tiene la vida cristiana, la fe en la sociedad. Y uno de esos puntos son los migrantes. Entonces, la doctrina social de la Iglesia ahí está. El Vaticano, ahí está. La Quinta Conferencia Episcopal de Aparecida, Brasil, en 2007, ahí está. ¿Qué nos dice? Nos dice eso, nos lanza al compromiso social. Lo que pasa es que nos da miedo dejar las estructuras medievales, nos da miedo dejar los moldecitos, los anaqueles, para ser creativos y para tratar de responder a este tiempo, a estas necesidades que tenemos. Entonces, ahorita hay una lucha, yo creo que es un esfuerzo, una aflicción de algunas personas de la jerarquía, el abrirse para dar oportunidad de un espacio más flexible a las diferentes formas de ser sacerdote y no nada más al culto. Yo, por ejemplo, ya tengo años que no tengo una parroquia, pero estoy de tiempo completo ahí con los migrantes, celebro la misa con los migrantes y obviamente también participo en bautismos, matrimonios de ellos, o sea, todo lo que es, pero en otro aspecto diferente al esquema de una parroquia. Sí, es la forma en que usted participa de esa figura que usted tiene como sacerdote, o sea, es estar en el refugio y apoyar a los migrantes en lo que usted nos comenta, en bautizos, en matrimonios, en celebrar la misa. Y bueno, partiendo de esta idea que también a la Iglesia le toca una responsabilidad y que tiene fallas en este sistema, ¿cuál es la falla principal o que usted pudiera percibir en los gobiernos, tanto a nivel nacional como mundial, que permiten este tipo de tanto de discriminaciones como de abusos contra los migrantes? ¿Cuáles serían esos factores que nos están fallando actualmente? Bueno, un factor importantísimo, no solo para el gobierno, también para la Iglesia católica, para cualquier sector de la sociedad, para los empresarios, para el sector financiero, es que el ser humano, la persona humana, no es el centro de la vida. Bueno, nos parece bastante interesante esto que nos está comentando. Vamos a un corte y regresamos para que nos continúe platicando sobre este tema. Sí.